Naruto mi progreso en Konoha Liber 1124, 1133. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1124 Resumen y planes. Min apartó la mirada de la técnica de refinamiento de chakra, sin darle más vueltas, y volvió a mirar la columna de linaje. Pudo ver que, además del Byakugan mencionado antes, tenía otro linaje a punto de avanzar. Ese era de hecho el único linaje que dominaba. Liberación de polvo. Después de más de 5 meses de mejora pasiva, su nivel evolutivo había aumentado de su original, 3500, 5000, a su nivel actual, 4652, 5000, dejándolo a poco menos de 350 puntos del avance. A su ritmo actual de evolución, solo le tomaría un poco más de 2 meses acumular suficientes puntos evolutivos para superar su nivel actual y alcanzar el mismo nivel que liberación de madera. Este no era un tiempo particularmente largo. Además, un poco más de 2 meses era su estimación máxima. Si desarrollaba más clones de sombra a través del desarrollo de la red de linaje, este tiempo sería aún más corto. Dada la situación actual, esta posibilidad era muy alta. Porque, en comparación con el último ajuste, su límite de chakra había aumentado en más de 2 millones de puntos, de 8 a la friolera de 10 millones, lo que le permitía crear más clones de sombra para entrenamiento simultáneo. Claro que esto no era lo más importante. Poseía una vasta reserva de chakra, y si realmente deseaba crear más clones, podía hacerlo en cualquier momento. Anteriormente, no lo había hecho simplemente porque la rentabilidad era demasiado baja. Ahora, sin embargo, su Byakugan estaba a punto de avanzar. Una vez avanzado con éxito, probablemente aumentaría su atributo espiritual, incrementando significativamente su poder mental. Esto le permitiría mantener simultáneamente más clones de sombra para un entrenamiento intensivo, a la vez que minimizaba el desperdicio de chakra al recuperarlos. Por eso Min dijo que esta posibilidad era muy probable. Varios pensamientos cruzaron por su mente, pero Min dejó de darles vueltas. Ordenó sus pensamientos y volvió a centrarse en sus otros linajes. Era evidente que, además del Byakugan y el mencionado liberación de polvo, sus otros Kekkei y Genkai también habían mejorado significativamente. Entre ellos, elemento hielo, elemento tormenta y elemento fundido han avanzado, alcanzando el nivel de elemento madera. Sin embargo, tras alcanzar este nivel, su evolución se ha ralentizado considerablemente. De no ser por los 200 o 300 puntos de evolución adicionales obtenidos con esta transformación física, su evolución probablemente solo habría alcanzado los 100 o 200 puntos. Elemento fundido, el último en avanzar, podría haber alcanzado solo una fracción de eso. Su elemento madera, por otro lado, ya ha alcanzado aproximadamente un tercio de su progreso tras un largo periodo de evolución pasiva. Esto ha generado cierta expectación en Min. Claro, solo expectación. A su ritmo actual, le tomaría un tiempo indefinido acumular los 2/3 restantes de puntos de evolución. Con un suspiro silencioso, Min volvió la mirada hacia su último Kekkei Genkai. El Sharingan. Pudo ver que, al igual que su última transformación física, solo había ganado unos pocos cientos de puntos de evolución adicionales, un progreso mínimo en general. Sin embargo, después de esto, reanudaría el uso de la técnica de reflexión del corazón y comenzaría a aumentar su evolución de nuevo. La razón era simple. No quería esperar 5 años para dominar el poder de la red Kekkei. Incluso si el Sharingan alcanzaba el nivel del Rinnegan, seguiría estando dentro del ámbito del Kekkei Genkai y no le ayudaría significativamente a desarrollar el poder de la red Kekkei. Sin embargo, si el Rinnegan se desarrollaba aún más hasta el Rinnegan, o Rinnegan de 9 imanes, entonces se convertiría en la verdadera red Kekkei. En ese momento, se saltaría el proceso de fusión de las 7 propiedades del chakra y dominaría directamente una parte del poder de la red Kekkei. Al invertir la causa y el efecto y desarrollar ambos simultáneamente, sin duda completaría el desarrollo de la red Kekkei más rápido. En cuanto a los 10 colas necesarios para evolucionar el Rinnegan en Rinnegan, ya poseía los 3 colas, los 4 colas, los 7 colas y la mitad de los 9 colas. De los restantes 1 cola, 2 colas, 5 colas, 6 colas y 8 colas, el de 5 colas está en Iwagakure, el de 2 colas y el de 8 colas en Kumogakure, y el de 6 colas en Kirigakure. Casualmente, tiene espías en las 3 aldeas, así como clones de madera al acecho.
Aunque el mundo ninja ha estado bastante pacífico últimamente, los clones de madera han seguido reuniendo información. Un enfoque clave son los movimientos de estos Hinchkriki. Después de una larga investigación, ha rastreado su paradero. Si tomara medidas, capturarlos a todos sería muy fácil. En cuanto al de una cola, aunque ciertamente no tiene espías o clones al acecho en la aldea de la arena, sabe exactamente quién es el Hinchkriki. También sabe que el Hinchkriki no estaba confinado a la aldea de la arena durante su crecimiento, sino que llevó a cabo numerosas misiones. Por lo tanto, capturarlo no debería ser un problema. Así, las 9 bestias de cola estaban completas. En ese momento, podría fusionar el 10 colas y usarlo como detonante. Kingmin creía que el panel de competencia definitivamente lo ayudaría a completar la evolución del Rinnegan. Por lo tanto, su prioridad actual era elevar rápidamente su Sharingan al nivel del Rinnegan antes de proceder al siguiente paso. Sin embargo, antes de eso, no podía atacar precipitadamente a las otras bestias de cola. Si bien a Uchiha Obito y Zetsu Negro no les importaba tener varias bestias de cola en posesión de una sola persona, argumentando que facilitaría su ataque final, le era imposible reunir las 9. Si lo hacía, inevitablemente los alertaría, lo que podría causar complicaciones. Y él odiaba los problemas más que nadie. Además, incluso si no notaban nada extraño, o incluso aprobaban sus acciones, aún estaba el sabio de los 6 caminos velando por el mundo ninja en la tierra pura. Como el anterior Jinchuriki de las 10 colas y quien separó a las 10 colas, era imposible que ignorara los movimientos de las bestias de 9 colas. Reunir algunas estaría bien, incluso reunirlas todas no sería un problema, pero si intentaba fusionarlas todas, el enemigo inevitablemente lo notaría e incluso podría ser derrotado. En resumen, había demasiados factores incontrolables. Su tarea más importante era potenciar al máximo su Rinnegan. Luego, usando el jutsu del dios del trueno volador, podría capturar rápidamente a todas las bestias de cola y reunirlas, activar el Rinnegan y dominar parte del poder de la red Kekkei. Solo entonces podría enfrentarse al sabio de los 6 caminos. Incluso si no lograba derrotarlo, su vida estaría a salvo. Estos pensamientos cruzaron por la mente de Kingmin y respiró aliviado. Dejó de pensar y finalmente dirigió su mirada a la columna inferior del panel. Control de chakra. Este era su último logro. Tras más de 5 meses de práctica, su dominio de esta habilidad había mejorado significativamente. Su dominio había alcanzado el nivel 9, 34, 950, 100, 000, acercándolo un paso más al nivel 10. La intuición de Kingmin le decía que, una vez alcanzado el nivel 10, sin duda experimentaría un cambio radical. Para entonces, un mayor entrenamiento podría incluso ahorrarle una cantidad considerable de chakra. Kingmin lo esperaba con ilusión. Tras resumir sus logros de los últimos 5 meses, Kingmin comenzó a comprobar de inmediato los beneficios de esta transformación. Primero, el aumento teórico de su límite de chakra. Inhala. Respiró hondo y exhaló lentamente, tranquilizándose. De inmediato, comenzó a practicar a fondo la técnica de refinamiento de chakra, aprovechando el potencial de su cuerpo. Esta vez, gracias a que su técnica de refinamiento de chakra había alcanzado el nivel 8, la velocidad de aprovechamiento del potencial se había más que triplicado. Por lo tanto, no le llevó ni media hora. En tan solo 10 minutos, calculó el aumento de potencial basándose en los cambios de su cuerpo. Estimó que esta transformación había aumentado su límite teórico de chakra en aproximadamente 16 millones de puntos. Exacto, 16 millones. Esto representaba 5 millones de puntos adicionales en comparación con los 11 millones que había obtenido con su estadística de constitución anterior, que había aumentado de 34 a 35. Este aumento fue realmente significativo. La razón era simple. Tras esta transformación, su mente y cuerpo habían alcanzado un equilibrio perfecto, liberando todo su potencial. Esto, naturalmente, resultaría en una mejora significativa. Esto, a su vez, lo hacía aún más ansioso por ver aumentar la velocidad de recuperación de chakra. Con esta idea en mente, Kingmin detuvo la técnica de refinamiento de chakra y abrió el panel de control. Mientras esperaba en silencio a que su cuerpo recuperara el chakra de forma natural, observó los cambios. El tiempo transcurría minuto a minuto. Después de unos 10 minutos, Kingmin dejó de observar. Su chakra había aumentado en 356.944 puntos.
10 minutos equivalen a 356.944 puntos, una hora de 2.141.664 puntos y un día de 24 horas a 51.400.000 puntos. Esto significa que, con suficiente energía, podría generar 51,4 millones de puntos de chakra utilizable diariamente solo mediante la recuperación natural. Anteriormente, esta cifra era de solo 43,4 millones de puntos. Esto representa un aumento de 8 millones de puntos. Este aumento superó en 2 millones de puntos los 6 millones obtenidos con su transformación física anterior. Sin duda, esto se debía a que su mente y cuerpo habían alcanzado un equilibrio completo, liberando todo su potencial. Kingmin estaba encantado. Esto significaba que, a partir de hoy, su disponibilidad diaria de chakra aumentaría en otros 8 millones de puntos. Esto significaba que, tras considerar los 2 millones de puntos adicionales de su transformación anterior y los 2,2 millones consumidos al ajustar y desarrollar el número de clones de sombra dentro de la red Kekkei, su excedente diario de chakra aumentaría de 9,52 millones a 13,368 millones, igual 9,52, 2 millones más 4,8 millones, 2,2 millones más 8 millones. Bien. Asintió Kingmin con satisfacción tras calcular el resultado. Cerró el panel de control y miró al cielo. Ya palidecía, anunciando claramente la llegada del amanecer. Tras una larga noche, aunque la transformación le había devuelto algo de energía, ahora se sentía un poco agotado. Tras pensarlo un poco, Kingmin finalmente desistió de la idea de un solo esfuerzo para lograr un avance en su Byakugan. En su lugar, decidió dormir un poco, dejando el asunto del Byakugan para mañana. También podría aprovechar esta oportunidad para permitir que su mente y cuerpo se integraran con mayor fluidez en un estado de equilibrio perfecto. De esta manera, incluso si ambos se desequilibraran de nuevo, la carga se aliviaría un poco. Con esto en mente, Kingmin no perdió tiempo. Revisó su equipo, asegurándose de que no faltara nada, y luego salió del área, dirigiéndose a la cabaña. Después de lavarse la cara con agua fría en el arroyo junto a la cabaña, entró y comenzó a descansar. Pronto, el sonido de sus suaves ronquidos se escuchó desde adentro. En cuanto a la seguridad, no había de qué preocuparse. Dejando a un lado este lugar, era prácticamente imposible que alguien entrara. Incluso si alguien se colaba mientras dormía, la zona estaba llena de sus clones de madera. Aunque estos clones estaban latentes, llenos de chakra, despertarían ante la llegada de un extraño. Entonces, alertar o capturar al enemigo sería sencillo. Por lo tanto, Kingmin durmió plácidamente. De repente, llegó el mediodía del día siguiente. Al amanecer, Kingmin finalmente despertó. ¡Ja! Se incorporó, bostezó somnoliento y permaneció dormido varios minutos antes de despertar por completo. En ese momento, Kingmin sintió una sensación de relajación. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien. Incluso cuando regresaba a la relativa seguridad de Konoha cada 10 días para descansar, seguía sin poder dormir tan bien como la noche anterior. La razón era que su mente y su cuerpo habían recuperado el equilibrio perfecto. Antes no había notado nada, pero ahora la diferencia era palpable. Kingmin se observó con atención y de inmediato comprendió que la dificultad de controlar la parte de su energía mental, que había quedado sellada y luego liberada debido a un desequilibrio entre su mente y su cuerpo, había vuelto silenciosamente a la normalidad la noche anterior. Antes era mucho más difícil controlar esta parte de su energía mental. Ahora, era facilísimo. Por lo tanto, a medida que sus atributos básicos siguieran mejorando, este equilibrio se volvería cada vez más importante. Quizás, dentro de poco, no podría mantener ni la más mínima diferencia. En ese momento, tendría que planificar sus mejoras con mayor cuidado. Sentado en la cama, Kingmin reflexionó un buen rato y luego negó con la cabeza, descartando la idea. Estos asuntos solo deberían considerarse seriamente después de que sus atributos básicos hubieran aumentado a unos 40 puntos, logrando otra mejora significativa. Por ahora, simplemente se apegaría a su plan anterior. Con esto en mente, Kingmin saltó de la cama, se puso su equipo, abrió la puerta y salió de la cabaña. Al llegar al arroyo, se lavó rápidamente, abrió su bolsa de herramientas ninja y se tragó unas cuantas píldoras de ración mejoradas para llenar el estómago. Después, lanzó la técnica de clones de sombra múltiples 2 veces, creando 340 clones. Como de costumbre, dividió estos clones en 2 partes. Los primeros 300 clones continuaron absorbiendo energía natural como antes.
Los segundos 40 clones desarrollaron la red Kekkei. Por su parte, Kingmin lanzó la técnica del dios del trueno volador por capricho, teletransportándose directamente al volcán bajo la isla de la luna. Tras entrar al instante en modo sabio, comenzó a practicar físico extremo. De hecho, quería aumentar la evolución de su Byakugan hoy, pero no había necesidad de centrarse en ello por separado. Mientras continuara fortaleciendo su cuerpo sin obstaculizar la mejora simultánea de su Byakugan, le tomaría menos de medio día acumular la evolución restante. En ese momento, un avance sería el resultado natural. Además, esto no obstaculizaría su evolución física. Varias horas pasaron volando. En un abrir y cerrar de ojos, anocheció. Bajo la isla de la luna, dentro del volcán, Kingmin, como de costumbre, fortaleció su cuerpo. Mientras canalizaba otra corriente de chakras en jutsu hacia el Byakugan entre sus cejas, una extraña sensación lo golpeó. Inconscientemente, Kingmin activó su Byakugan. Al instante siguiente, todo en un radio de 3 kilómetros apareció a la vista. Examinó su entorno, percibiendo un aumento en la precisión y la clarividencia de su Byakugan. Además, Kingmin detuvo su cultivo del cuerpo supremo con un solo pensamiento y, en un instante, llegó al borde de la plataforma circular. Contempló el magma turbulento que se extendía debajo, concentrando intensamente su mente, canalizando chakra y activando el Byakugan entre sus cejas. Al instante siguiente, se desató una fuerza gravitacional. Una corriente de magma, atraída hacia arriba, formó lentamente una pequeña bola de magma en el aire. Entonces, un flujo constante de magma fue extraído y se fusionó con la bola, haciéndola crecer aún más. Finalmente, cuando su diámetro alcanzó los 20 metros, el magma de abajo dejó de fluir. El control de Kingmin había llegado a su límite. Observando la bola de magma en el aire, Kingmin calculó su peso. En circunstancias normales, la densidad del magma debería estar entre 2,3 y 3,0 g/centímetros. Basándose en este cálculo, la bola de magma que tenía ante él pesaba aproximadamente 10.000 toneladas. En otras palabras, su Byakugan ahora podía manipular la fuerza de la gravedad hasta la friolera de 10.000 toneladas. Esta cifra era 10 veces mayor que antes. Claramente, la evolución de su Byakugan había superado la barrera 10.000.100.000. De lo contrario, una mejora tan significativa sería imposible. Aunque Kingmin estaba algo sorprendido por esta mejora, tras reflexionar, le pareció razonable. Después de todo, un ojo de Samsara completamente formado, con suficiente energía, podría incluso hacer girar un planeta. Comparado con el peso de un planeta, tan solo 10.000 toneladas no eran nada. Así, Kingmin solo se sorprendió levemente antes de volver a la normalidad. Sintió que su chakra se agotaba rápidamente y pensó: parece que esto tiene un precio. Con su consumo de chakra actual, incluso si le diera este Byakugan a alguien más, no podría usarlo. No es de extrañar que ningún ninja Yuga haya dominado el Byakugan a este nivel. El poder que uno controla depende de su habilidad. Esta es una verdad eterna. Varios pensamientos cruzaron por su mente, y Kingmin, con un pensamiento repentino, liberó el control de la bola de magma. Al instante siguiente, la bola de magma cayó en caída libre, estrellándose directamente en el lago de magma. Grandes corrientes de magma se dispersaron, formando corrientes que se dispararon en todas direcciones. Gran parte cayó sobre Kingmin de cabeza. Claro que, con su capacidad de recuperación actual y su túnica de plumas de chakra, incluso empapado en este magma, no sufriría mucho daño, y un gasto mínimo de chakra sería suficiente para recuperarse. Sin embargo, no quería sufrir ese destino. Con un pensamiento repentino, activó de nuevo el Byakugan entre sus cejas, desatando una fuerza repulsiva. Al instante siguiente, los flujos de lava parecieron encontrar algún obstáculo y se detuvieron en el aire, formando un arco esférico que envolvió a Kingmin. Entonces, todos volaron hacia atrás, estrellándose contra el lago de lava. Se levantaron varios flujos de lava más, pero esta vez no pudieron alcanzar a Kingmin en la platier. Kingmin los ignoró y caminó directamente al centro de la plataforma, cerrando los ojos y sintiendo el aumento de su poder mental. Como esperaba, cuando el nivel de evolución de su Byakugan superó el nivel 10.000.100.000, su atributo espíritu aumentó ligeramente, de 36 a 37. En consecuencia, su poder mental también se disparó. Kingmin se esforzó por controlar esta oleada de poder mental. El tiempo transcurría. Unos 10 minutos después, Kingmin reabrió los ojos. Un destello de presión mental lo invadió.
Al instante siguiente, la energía mental descontrolada que lo rodeaba se retiró a su mente, firmemente bajo su control. Con eso, los efectos secundarios menores de su avance del Byakugan se eliminaron. A continuación, llegó el momento de probar los beneficios adicionales de su atributo espíritu mejorado. Con esto en mente, Kingmin miró la hora. Había pasado exactamente una hora. Sin más dilación, activó de inmediato la técnica del dios del trueno volador y se teletransportó a la isla de la luna. Su visión cambió. De pie en el claro en el centro de la isla de la luna, respirando aire fresco, Kingmin no pudo evitar respirar hondo. Luego, exhaló lentamente. Permaneció allí un momento más, esperando a que sanara el daño sufrido por el duro entorno del volcán. Entonces, activó la técnica de clones de sombra múltiples. Al instante, todos los clones de sombra, tanto dentro como fuera de la isla, se desintegraron y se disiparon. Un torrente de recuerdos inundó su mente. Kingmin dedicó cerca de un cuarto de hora a repasarlos, asimilando la experiencia de entrenamiento que contenían. Una vez terminado, comenzó a comprobar los beneficios de esta mejora del atributo espiritual. Primero, el aumento teórico del límite de chakra. Practicó frenéticamente la técnica de refinamiento de chakra, aprovechando su potencial y comparándolo con los cambios en su cuerpo para estimar el aumento. Al igual que la última vez, gracias al avance en la técnica de refinamiento de chakra, este paso solo le llevó unos 10 minutos. Finalmente, concluyó que esta mejora del atributo espiritual había aumentado su potencial, o límite teórico de chakra, en aproximadamente 6 millones de puntos. Si bien este aumento era mucho menor que los 16 millones de puntos que obtuvo ayer, cuando su constitución aumentó de 35 a 36, Kingmin lo aceptó, considerando que la mejora de constitución había restablecido el equilibrio entre su mente y su cuerpo, liberando su potencial, y que, de todos modos, no se esperaba que el atributo espiritual aumentara demasiado su potencial. Además, para él, en ese momento, el aumento teórico del límite de chakra no era importante. Lo que importaba era la mayor tasa de recuperación de chakra. Con esto en mente, Kingmin se calmó, esperó un momento y detuvo la técnica de refinamiento de chakra. Luego, abrió el panel de control, esperando en silencio la recuperación natural del chakra de su cuerpo mientras observaba los cambios. El tiempo transcurría minuto a minuto. 10 minutos después, dejó de observar. Su nivel de chakra había aumentado en 381.250 puntos. Recuperar 381.250 puntos en 10 minutos significaba 2.287.500 puntos en una hora y 54.900.000 puntos en un día de 24 horas. En otras palabras, con suficiente energía ahora, podía generar 54,9 millones de puntos de chakra utilizable diariamente solo mediante la recuperación natural. Ayer, esa cifra era de solo 51,4 millones de puntos. Esto significaba que el aumento de su atributo espíritu había incrementado su tasa de recuperación de chakra en 3,5 millones de puntos. Esta cifra representa un aumento de 700.000 puntos en comparación con su último aumento de atributo espíritu. Aunque no es mucho, tampoco es poca cantidad, y Kingmin apenas puede aceptarla. Esto aumentará su saldo diario de chakra de 13.368 millones a 16.868 millones. Claro, esto es sin ajustar su plan de entrenamiento. Pero, obviamente, es imposible. Ahora que la mejora de sus atributos básicos ha llegado a su fin, es hora de ajustar su plan de entrenamiento. Con esto en mente, Kingmin comenzó a considerar su próximo programa de entrenamiento. Primero, necesitaba reiniciar la técnica del reflejo del corazón. Necesitaba esta técnica para acelerar la evolución de su Sharingan, permitiéndole evolucionar al Rinnegan más rápidamente y sentando las bases para un mayor desarrollo. Segundo, necesitaba pausar el desarrollo de su Byakugan. Primero, con el Sharingan, no tenía que preocuparse de que sus atributos mentales no siguieran el ritmo del crecimiento de sus atributos físicos. Por el contrario, seguir mejorando su Byakugan solo desequilibraría aún más sus dos atributos. Segundo, reiniciar la evolución del Sharingan reduciría el tiempo que podía dedicar a fortalecer su cuerpo cada día. En consecuencia, su evolución también se ralentizaría. Pausar la evolución del Byakugan y concentrar toda su energía en fortalecer su cuerpo aliviaría este problema. Por lo tanto, la mejor opción era pausar la evolución del Byakugan. Finalmente, y lo más importante, necesitaba reevaluar la resistencia de su cuerpo tras la transformación para determinar cuánto chakra debía invertir en el entrenamiento del cuerpo definitivo.
Esto le permitiría calcular con mayor precisión el tiempo necesario para la siguiente transformación. Con un plan en mente, Kingmin no perdió tiempo y comenzó de inmediato una nueva ronda de entrenamiento. El sol acababa de ponerse, lo que le dejaba a horas de terminar su entrenamiento. Podría fácilmente comenzar a practicar la técnica del reflejo del corazón como antes para estimular la evolución del Sharingan. Sin embargo, esto significaría que no tendría que quedarse en la isla de la luna. Con un pensamiento, Kingmin fijó su atención en el sello del dios del trueno volador en los bosques primigenios al noreste de la Tierra del Fuego y activó la técnica del dios del trueno volador. Al instante siguiente, desapareció de la escena. Cuando reapareció, se encontraba en un bosque. Observando su entorno familiar, Kingmin no perdió tiempo antes de desatar la técnica de clones de sombra múltiples, creando 300 clones. Los dispersó y continuó absorbiendo energía natural. Luego canalizó el chakra entre sus cejas, reponiendo su propio chakra. Volvió a levantar la mano, formando un sello, y desató de nuevo la técnica de clones de sombra múltiples. Bang, bang, bang. Mientras las nubes de chakra se disipaban, 50 clones de sombra más aparecieron en el campo. Exacto, no 40, sino 50. Estos eran sus preparativos para desarrollar la red Kekkei. La razón de este aumento fue que, con el aumento de su límite de chakra, la profundización de su comprensión de la integración de las 7 propiedades del chakra y el desmesurado aumento de su poder mental, 40 clones de sombra ya no le bastaban para acumular experiencia eficientemente. Por lo tanto, aumentó el número a 50. Claro que 50 era solo una cifra preliminar. Si surgía algún problema, haría ajustes adicionales. Ordenando sus pensamientos, Kingmin dejó de darles vueltas. Dejó que los 50 clones de sombra se fueran y comenzó a practicar la técnica del reflejo del corazón. El tiempo pasó así, y en un abrir y cerrar de ojos, ya era de noche. Tras finalizar su última ronda de entrenamiento y reunir todos los clones de sombra, absorbiendo y asimilando la experiencia y los recuerdos de la última hora, Kingmin abrió el panel de control. Como de costumbre, tras 6 horas de práctica, la evolución de su Sharingan aumentó otros 150 puntos, pasando de su valor original de 61, 150, 100, 000 a 61, 300, 100, 000. A este ritmo, su Sharingan solo tardaría unos 2 meses en superar la barrera de 70, 000, 100, 000. Por supuesto, no se atrevió a romperla precipitadamente. Su atributo espíritu ya superaba ligeramente su atributo constitución. Si volvía a romperla, elevando su atributo espíritu aunque fuera ligeramente, el equilibrio entre ambos se desequilibraría inevitablemente, creando una situación potencialmente problemática. Por lo tanto, hasta entonces, tendría que suspender la técnica de reflexión mental para estabilizar la evolución de su Sharingan antes del avance, y luego concentrar más energía en fortalecer su cuerpo. Finalmente, tras completar la transformación de su cuerpo y mejorar ligeramente su constitución, intentará un avance. Claro, eso es asunto para más adelante. Por ahora, centrémonos en mejorar primero. Además, al igual que antes, 6 horas de la técnica reflejo del corazón consumieron otros 3 millones de puntos de chakra. Esto significa que, a partir de hoy, tendrá que extraer 3 millones de puntos de chakra de su excedente diario para este propósito. Además, tras 6 horas de pruebas, está convencido de que usar 50 clones de sombra para desarrollar la red Kekkei es lo más eficiente. El consumo de chakra también ha aumentado, de 6 millones a 7 millones y medio de puntos, un aumento de 1,5 millones de puntos. Este chakra también requerirá que lo extraiga de su excedente diario. En cuanto al consumo final de fortalecimiento físico, aún no lo ha determinado. Dado que aumentó simultáneamente la evolución de su Byakugan durante la práctica de esta tarde, el chakra consumido no cuenta. Tendrá que esperar hasta mañana para medirlo. Además, el aumento en el número de clones de sombra que desarrollan la red Kekkei también ha incrementado la velocidad de evolución de sus varios Kekkei Genkai. Entre ellos, el elemento polvo probablemente avanzaría en menos de 2 meses. Sin duda, esto era una buena noticia para Kingmin, ya que significaba que su actitud física mejoraría aún más, permitiéndole fortalecer su cuerpo hasta el punto crítico de transformación en menos tiempo. Varios pensamientos cruzaron por su mente, pero Kingmin los ordenó y dejó de darles vueltas. Cerró el panel de control, bostezó y luego lanzó la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose de regreso a la isla de la luna. Al llegar al arroyo junto a la cabaña, se lavó rápidamente antes de entrar a descansar.
Al día siguiente, Min se levantó temprano, tragó algunas píldoras de ración mejorada y, después de llenar su estómago, comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Este entrenamiento duró un día entero. Para cuando Min terminó el entrenamiento esa noche, había aclarado todas las preguntas que no había entendido la noche anterior. Aunque su transformación física había aumentado su resistencia, permitiéndole invertir más chakra y fortalecer su cuerpo, el uso de la técnica de reflexión del corazón le había llevado 6 horas. Así que, en total, la cantidad de chakra que necesitaba invertir estaba disminuyendo. Antes, necesitaba invertir 43 millones de puntos de chakra al día para entrenar a toda velocidad. Ahora, solo unos 37 millones de puntos de chakra le bastan. Claro que esto es solo temporal. Después de 2 meses, cuando la evolución de su Sharingan alcance un punto crítico y dedique todo su tiempo y energía a fortalecer su cuerpo, su consumo de chakra se disparará. Min estima que aumentará a al menos 49 millones de puntos, quizás 50 millones. Sin embargo, todo esto es para el futuro. Ahora, solo por esto, le sobrarán 6 millones de puntos de chakra adicionales cada día. Así que, restando el consumo anterior, son 183,68 millones, igual 168,68, 3 millones, 1,5 millones más 6 millones, de puntos. Min está muy contento con esto. Tras una noche de sueño, Min se concentró en comprobar el tiempo necesario para su próxima transformación. Esta prueba duraría una semana, y los resultados no lo decepcionaron. Según sus cálculos, solo tardaría unos 7 meses, lo que significa que, a principios de septiembre, su cuerpo alcanzaría el punto crítico de transformación. Este plazo parecía bastante largo, así que ¿por qué decía que no lo decepcionaba? Era simplemente una estimación basada en el ritmo actual de evolución. Recordemos que dedicaba 6 horas diarias a la evolución de su Sharingan. Si este tiempo se dedicara a fortalecer su cuerpo, la velocidad sin duda aumentaría significativamente, y el plazo sería, naturalmente, inferior a 7 meses. En cuanto a la duración específica, gracias a las mejoras físicas obtenidas con los avances previos en elemento hielo, elemento tormenta y elemento derretimiento, Min calculó que podría completar la transformación en menos de 5 meses. Si añadiera 2 meses al avance en elemento polvo, el plazo podría ser aún menor. De esta forma, naturalmente, no se decepcionaría. Min reflexionó, dejó de darle vueltas y volvió a concentrarse, comenzando su cultivo. En un instante, llegaron 2 meses. Esa misma noche, en el bosque primigenio al noreste de la Tierra del Fuego, Min terminó su última ronda de la técnica reflejo del corazón y abrió su tablero. Vio que la evolución de su Sharingan había alcanzado 69, 650, 100, 000, a poco menos de 400 puntos de alcanzar 70, 000, 100, 000. Ya no planeaba aumentar estos niveles activamente. Sabía que podía aumentarlos gradualmente a medida que fortalecía su cuerpo. Incluso si hubiera un pequeño déficit, se repondría por completo en su siguiente transformación. Por lo tanto, no había necesidad de perder tiempo ni energía en seguir mejorando. Seguiría su plan y redirigiría las 6 horas diarias que había dedicado a practicar la técnica reflejo del corazón a la técnica física definitiva. Esto, sin duda, aceleraría significativamente su fortalecimiento. Sin embargo, el alcance exacto de la mejora requería pruebas minuciosas. Así que, al segundo día, Min comenzó a utilizar al máximo la técnica cuerpo definitivo para fortalecer su cuerpo. Al final del día, tenía la respuesta. Con estas 6 horas de energía adicional, su velocidad de fortalecimiento había aumentado casi un 50%. En consecuencia, el tiempo necesario para su transformación se había reducido considerablemente. Originalmente, le tomaría 5 meses alcanzar el punto crítico de transformación. Ahora, se había reducido a poco más de 3 meses. Esto significaba que su transformación ocurriría a mediados de julio, en lugar de principios de septiembre. Min estaba encantado. Claro que esta mayor velocidad tenía un precio. Antes, solo necesitaba invertir 37 millones de puntos de chakra al día para cubrir las necesidades de fortalecimiento de su cuerpo. Ahora, tras pasar al uso completo de la técnica cuerpo definitivo, necesitaba invertir 51 millones de puntos de chakra para satisfacer la demanda. De hecho, este consumo superó su estimación inicial de un máximo de 50 millones de puntos en 1 millón de puntos.
De esta manera, incluso si detenía la evolución del Sharingan, podía ahorrar 3 millones de puntos de chakra cada día, pero aún tenía que reponer 11 millones de puntos de chakra antes de poder contarlos. Esto realmente le causó dolor a Kingmin por un tiempo. Afortunadamente, su excedente diario de chakra era de 18.368 millones de puntos. Incluso si retiraba 11 millones, aún le quedaban 7.368 millones, lejos de quedarse sin dinero. Así que Kingmin solo sintió una breve punzada de dolor antes de ignorarla y centrar su atención en el elemento polvo. Tras 2 meses de mejora pasiva, su evolución había alcanzado 4.987, 5.000, dejándolo a solo 13 puntos de avanzar. Esto significaba que podría avanzar con éxito en tan solo 2 o 3 días. Su actitud mejoraría entonces y su transformación física, sin duda, se aceleraría. Kingmin lo esperaba con ansias. Con esto en mente, Kingmin no perdió tiempo, descansó brevemente y comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Y así, 2 días después. Por la mañana, mientras Kingmin concluía otra ronda de entrenamiento y regresaba a la isla de la luna, desactivó su técnica de clones de sombra múltiples, reunió a todos sus clones y absorbió y digirió la experiencia adquirida en la última hora de práctica. Una extraña sensación lo invadió. Sin siquiera abrir el panel de control, Kingmin notó que su elemento polvo había avanzado. Era realmente asombroso lo extraordinarios que eran los extraordinarios poderes del mundo ninja. Aunque solo era una simple experiencia de entrenamiento, una vez que Kingmin lo absorbió por completo, aún afectaba su cuerpo, estimulando su evolución. Quizás esta era la maravilla de la energía espiritual. Tras observarlo atentamente por un momento, Kingmin abrió los ojos y, casi instintivamente, levantó las manos. Entonces, rápidamente formó sellos y, con un movimiento de muñecas, una barrera cúbica transparente del tamaño de una palma apareció entre sus palmas. Dentro de la barrera, se podía ver una gran cantidad de chakra del elemento polvo. ¡Vamos!, gritó Kingmin en voz baja, extendiendo las palmas hacia adelante. Al instante siguiente, la barrera cúbica, a una velocidad apenas perceptible a simple vista, voló decenas de metros y se expandió repentinamente, transformándose en un cubo enorme de 10 metros de lado. Inmediatamente, el chakra del elemento polvo que contenía explotó. Un destello cegador de luz blanca apareció. Al instante siguiente, todo dentro del cubo, desde flores y árboles hasta tierra y rocas, serpientes, insectos, ratas y hormigas, se desintegró instantáneamente en su estado atómico, dejando solo un vasto pozo de ángulos pronunciados. Kingmin no mostró sorpresa ante este resultado. Como dominaba a la perfección la técnica de liberación de polvo, separación del origen, ya podía controlar su tamaño a voluntad. Estaba concentrado principalmente en el proceso de ejecución de la técnica. Kingmin percibió claramente que el consumo de chakra había disminuido ligeramente al repetirla, y el proceso fue mucho más fluido, como si recibiera ayuda divina. Este era el beneficio de avanzar en los linajes. Liberar mayor poder con menos esfuerzo. Esta era también la principal forma en que muchos ninjas Kekkei en el mundo ninja progresaban en fuerza. Simplemente aprovechando sus propios linajes, podían superar incluso a ninjas comunes que habían practicado toda su vida. Kingmin no tenía objeción a esto. Después de todo, el mundo ninja era un mundo donde el linaje era primordial. Negando con la cabeza, Kingmin dejó de darle vueltas y comenzó a percibir con atención los cambios provocados por este avance en el liberación de polvo. A diferencia de los Kekkei Genkai como liberación de hielo, liberación de tormenta y liberación de derretimiento, donde su amplia experiencia le permitió obtener resultados relativamente precisos sin muchas pruebas, liberación de polvo requería pruebas y experiencia minuciosas. Con esto en mente, Kingmin no perdió tiempo e inmediatamente comenzó una nueva ronda de entrenamiento. El tiempo pasó volando, y ya era tarde en la noche. Kingmin completó su última ronda de entrenamiento y regresó a la isla de la luna. Percibió su propia condición e inmediatamente resumió los cambios provocados por este avance en el elemento polvo. A juzgar por los resultados de su entrenamiento, la mayor aptitud que había adquirido le permitiría a su cuerpo alcanzar el punto crítico de transformación aproximadamente medio mes antes. Esto significaba que no tendría que esperar hasta mediados de julio, sino a finales de junio como máximo. En ese momento, con un ligero aumento en su constitución, sus atributos mentales también podrían aumentar aún más. En consecuencia, su Sharingan ya no estaría restringido y podría seguir evolucionando.
En 3 rondas, la evolución de su Sharingan alcanzaría 100,000,000. Después de este avance, desarrollaría el Rinnegan. Y el siguiente paso del Rinnegan sería el Samsara Sharingan. Para entonces, habría dominado algunas de las habilidades de la Red Kekkei. Esto aceleraría el desarrollo de la Red Kekkei. Kingmin no pudo evitar sonreír ante esta idea, pero pronto flaqueó. Tras examinar su cuerpo y confirmar que el daño causado por el duro entorno del volcán había sanado, liberó la técnica de clones de sombra múltiples y retrajo a todos sus clones. Al instante, un torrente de recuerdos inundó su mente. Kingmin se concentró y dedicó aproximadamente un cuarto de hora a asimilar y digerir la experiencia de los clones de la última hora. Una vez terminado, regresó a la cabaña a descansar. Al día siguiente, continuó su entrenamiento. El tiempo transcurrió así, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó a finales de junio. Esa noche, dentro del volcán bajo la isla de la luna, Kingmin completó otra ronda del entrenamiento de cuerpo definitivo y comenzó a percibirse a sí mismo. Al instante siguiente, un grillete invisible apareció en su mente. Este era el grillete que restringía su crecimiento físico. Lo había percibido con claridad durante varios días. Sin embargo, incluso ahora, su cuerpo físico seguía creciendo, aunque a un ritmo mucho más lento. Esto indicaba que aún no había alcanzado el punto crítico de transformación. Por lo tanto, no podía empezar a abrirse paso. Según la experiencia de Kingmin, este paso le llevaría aproximadamente de 3 a 4 días. ¿3 a 4 días? Murmuró Kingmin. Entonces, activó la técnica del dios del trueno volador y se teletransportó a la isla de la luna. Contemplando la puesta de sol, salió del modo sabio y esperó en silencio a que su cuerpo sanara. Una vez recuperado, desactivó inmediatamente la técnica de clones de sombra múltiples, retrayendo todos sus clones y absorbiendo la experiencia que habían acumulado durante la última hora. Tras completar este paso, no continuó su entrenamiento. En cambio, recogió rápidamente sus pertenencias, activó el estilo de viento, alas de viento y la capa de plumas de chakra, y se elevó hacia el cielo, rumbo a la aldea de Konoha. Así era, estaba listo para regresar a la aldea. No era que hubiera ocurrido algo importante en Konoha que requiriera urgentemente su regreso, sino que 10 días de arduo entrenamiento habían terminado y era hora de regresar a la aldea para descansar y recuperarse. Si se hubiera perdido 1 o 2 días, podría haber extendido esta ronda de entrenamiento, fortaleciendo su cuerpo hasta el punto crítico de la transformación de una sola vez. Pero después de 3 o 4 días, olvídalo. Y así, Kingmin se elevó tranquilamente por el cielo, disfrutando de la hermosa puesta de sol en el camino. Para cuando regresó al pueblo, el sol ya se había puesto. Bajo el cielo nocturno, Kingmin caminaba por las calles del pueblo, sintiendo claramente el bullicio del lugar. Sin embargo, no se demoró mucho, pues regresó a casa. Tras sincronizar con los recuerdos de sus clones de sombra y comprender preliminarmente los acontecimientos en Konoha de los últimos 10 días, se cambió de ropa y regresó a las calles. No deambuló, sino que se dirigió de inmediato a la calle de la comida. No era que fuera codicioso, sino que su arduo entrenamiento había consumido una gran cantidad de chakra de diario. Si bien su cuerpo tenía una amplia capacidad de recuperación, requería una cantidad significativa de energía externa para reponerla. En otras palabras, comer. En la isla de la luna, sin embargo, no tenía el lujo de alimentarse. Así que había estado usando píldoras de racionamiento. A medida que aumentaba su consumo de chakra, también lo hacía la cantidad de píldoras que consumía. Después de 10 días, la mera visión de ellas le daban ganas de vomitar. Por lo tanto, cada vez que regresaba a la aldea, su prioridad era satisfacer sus antojos, para mitigar los efectos negativos de las píldoras de racionamiento. Oye, Kingmin, ¿estás aquí? Justo cuando Kingmin estaba absorto en sus pensamientos, el dueño de un puesto callejero de albóndigas lo saludó. Era evidente que lo conocía. De hecho, lo conocía. Casi siempre que venía, le compraba albóndigas, y se habían familiarizado. Al oír la llamada del dueño, Kingmin se acercó y dijo: «Tío, dame 20 brochetas». «De acuerdo», respondió el vendedor, y luego añadió: «¿O qué tal unas cuantas de cada sabor?» «Sí», asintió Kingmin, y luego dijo: «Tío, ve a comprar». «De acuerdo, adelante», respondió el dueño sin siquiera levantar la vista del puesto. Al ver esto, Kingmin salió inmediatamente del puesto y se dirigió a una tienda de refrescos cercana. Aunque apenas era finales de junio y el clima no era demasiado caluroso, ya había refrescos en el mercado.
Kingmin llevaba tiempo sin probarlos, así que, como era natural, quería probarlos. Sin embargo, justo al llegar a la puerta, un niño salió corriendo de repente y chocó con él. De hecho, Kingmin podría haberlo esquivado, pero al ver la aparición del niño, se quedó atónito por un momento, lo que provocó que el otro chocara contra él. Se puede ver que este niño tiene unos 3 o 4 años, con su característico cabello rubio y una capa roja alrededor de su espalda. Es nada menos que Uzumaki Naruto. Ahora debería llamarse Naruto Uzumaki. A diferencia de Naruto en otra línea temporal, Naruto en esta vida tiene ambos padres, y su padre es el cuarto Hokage, así que, naturalmente, no necesita ocultar su identidad. Sin embargo, se desconoce si se debe a la influencia del chakra de la reencarnación de Asura, a algún tipo de inevitabilidad, o a la influencia de Uzumaki Kushina. En resumen, aunque ambos padres están vivos, la personalidad de Naruto no ha cambiado mucho de lo que recuerda, y sigue siendo despreocupado. En ese momento, lo oyó exclamar "¡Ay!". Y cayó al suelo, tapándose la nariz y dando vueltas, gritando. ¿Quién? ¿Qué bastardo me atacó? Al escuchar las palabras de Naruto, Kingmin se quedó un poco atónito y pensó. Parece que nada ha cambiado. Justo cuando estaba a punto de levantarlo, dos auras entraron repentinamente en su rango de percepción. Kingmin se detuvo y miró en dirección a las auras. Entonces, vio a Namikaze Minato y Uzumaki Kushina caminando hacia él de la mano. Además, ambos parecían haberlo notado y lo miraron juntos. Mientras los tres se miraban fijamente, Naruto se puso de pie, con una mano en la cadera y la otra señalando a Kingmin. Oye, ¿fuiste tú quien chocó conmigo? Kingmin desvió la mirada un instante y bajó la vista hacia Naruto. Al ver esto, Naruto repitió. Rápido, discúlpate. No dejaba de mirar una paleta mordida en el suelo. Era claramente donde el hombre había caído. Sin embargo, Kingmin no lo decepcionó. Dijo sin rodeos. Tú chocaste conmigo, ¿cómo puedo disculparme? Deberías ser tú. Naruto se quedó atónito ante sus palabras. Parecía no haber esperado que Kingmin lo contradijera. De hecho, en esta vida, no era huérfano. Con el cuarto Hokage como padre y su juventud, a menudo se reía incluso cuando se equivocaba. Pocas personas adoptaban una postura tan dura como la de Kingmin. Sin embargo, como la reencarnación de Asura Chakra, símbolo del amor y la paz, Naruto poseía un sentido innato de la justicia. Así que, al darse cuenta de su error, se frotó la cabeza y dijo tímidamente. Bueno, parece que me equivoqué. Luego, se inclinó solemnemente ante Kingmin y dijo con sinceridad. Lo siento, hermano mayor. Al ver la reacción de su padre, Kingmin se quedó atónito. Era simplemente porque esto distaba mucho del Naruto sin ley que había imaginado. Sin embargo, recordando que, en su memoria, solo había actuado para llamar la atención, no le sorprendió. En esta vida, nunca le faltaba atención. Su comportamiento adulto dejaba claro que Minato le había enseñado bien. En cuanto a sus reacciones y palabras anteriores, no era normal que los niños se portaran un poco mal. Sería largo explicarlo, pero fue solo una idea fugaz. Vio a Naruto mirando de nuevo la paleta en el suelo, como si dudara si recogerla. Entonces dijo. De acuerdo, los perdono. El que está en el suelo está sucio. Pasen, elijan uno. Yo invito. Mientras hablaba, entró en la tienda. Al oír sus palabras, el rostro de Naruto se iluminó de emoción, sin querer ser cortés. Gritó. Hermano mayor, eres un buen hombre. Luego, lo siguió felizmente. Pronto, cada uno eligió una paleta y salió de la tienda. Justo entonces, Minato Namikaze y Kushina Uzumaki se acercaron. Al verlos, Naruto gritó. Papá, mamá, conocí a un buen hermano mayor. Incluso me invitó a una paleta. Se sacó la paleta de la boca y la agitó hacia los dos. Minato Namikaze y Kushina Uzumaki sonrieron con impotencia ante la actitud despreocupada de Naruto. Luego, se acercaron a Kingmin. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, Kingmin habló primero. Cuarto Daime-sama, Capitana Kushina. Kushina Uzumaki era ahora la capitana Jonin del escuadrón de sellado de Konoha. Kingmin no la conocía lo suficiente como para llamarla por su nombre, así que simplemente la llamó así. A Uzumaki Kushina no le importó. Sonrió y asintió, y luego dijo. Kingmin Jonin, genio de Konoha, te conozco desde hace mucho tiempo. Gracias por cuidar de Naruto. No hay problema, respondió Kingmin, y entonces lo vio caminar a su lado con Naruto. Al ver esto, Kingmin supo que Namikaze Minato debía tener algo que decirle, así que lo miró. Namikaze Minato lo observaba con atención, como si confirmara algo. Kingmin sabía lo que confirmaba.
No era más que comprobar si era la persona real. Con su horario regular, cualquiera que le prestara un poco de atención podría adivinar que la mayoría de las personas que dejaban la aldea entre semana eran clones de Sombra. Además, se había registrado con Minato Namikaze, lo que lo convertía en uno de los blancos de su atención. Naturalmente, era imposible ocultar su identidad. Claro que esto también se debía a que ya no se ocultaba deliberadamente. De lo contrario, ni siquiera el enemigo lo habría descubierto fácilmente. En cuanto a por qué dejó de esconderse, era simple. Con su fuerza actual, incluso si lo desenmascaraban, no importaría. Podía simplemente irse. Por lo tanto, hacía tiempo que había dejado de malgastar chakra y de ocultar que estaba usando un clon de Sombra para reemplazarse. Al encontrarse con la mirada tranquila de Kingmin, Minato Namikaze pareció confirmar algo, luego sonrió y dijo: No esperaba verte aquí. Planeaba verte mañana. ¿Nos vemos? ¿Hay algo que quieras, cuarto Daime? Preguntó Kingmin, desconcertado. Sí. Minato Namikaze asintió y dijo: Kingmin, ¿te interesa convertirte en Jonin y aceptar algunos estudiantes? ¿Estudiantes? Yo. Se señaló a sí mismo con el rostro lleno de sorpresa. Muy bien. Namikaze Minato asintió de nuevo y dijo: Eres más que capaz de guiar a unos cuantos estudiantes. Da la casualidad de que este año hay algunos estudiantes prometedores en la escuela. Podrías observarlos. ¿Estudiantes bastante prometedores? Murmuró Kingmin para sí mismo, mientras su mente se apresuraba a recordar a algunos ninjas famosos de generaciones recientes. Por desgracia, no se le ocurría ninguno. Quizás sus estándares eran demasiado altos, o quizás los ninjas que recordaba eran solo la punta del iceberg. En resumen, no había nadie que le agradara. Por supuesto, no tenía planes de guiar a ningún genin por el momento. Podía adivinar las intenciones de Namikaze Minato. Simplemente establecer una conexión más estrecha entre él y la aldea. Claramente, había descubierto algunos defectos en él y estaba tratando de evitar consecuencias imprevistas. Por desgracia, no tenía tiempo suficiente para enseñar a los estudiantes. Además, tenía muchos secretos. Si bien un encuentro breve no sería un problema, mantener a varias personas cerca durante mucho tiempo seguramente causaría problemas. Olvídenlo. Sin embargo, no podía negarse tan abiertamente. Así que, tras pensarlo, Kingmin dijo: Todavía soy joven, esperemos unos años más. Al oír esto, Namikaze Minato no lo molestó, simplemente lo mencionó con indiferencia. Tras su negativa, charlaron un rato y se marcharon con Naruto y Uzumaki Kushina. Al mirar la espalda del otro al irse, Kingmin frunció el ceño ligeramente. Por un momento, pensó en muchas cosas. Pero al final, las olvidó todas. Sin importar cuál fuera el propósito de Namikaze Minato, simplemente debía permanecer inmutable ante todos los cambios. En cualquier caso, tenía los medios para cambiar las tornas, así que no había necesidad de malgastar energía. Al pensar en esto, Kingmin se sintió de repente mucho más tranquilo. Así que, mientras lamía la paleta en la mano, se acercó al dueño del puesto de albóndigas, conversó un momento, pagó la cuenta y se llevó las 20 tiras de albóndigas de varios sabores que había comprado. Después, avanzó y pronto desapareció entre la multitud. Justo cuando Kingmin se alejaba, Minato Namikaze se giró de repente y lo miró. Cerca de allí, Uzumaki Kushina pareció percibir sus pensamientos y dijo: Minato, ¿le pasa algo a Kingmin? Nada. Al oír esto, Minato Namikaze negó con la cabeza. Pero luego dijo: Kushina, ¿puedes sentir algo especial en él? ¿Especial? ¿A qué te refieres? Preguntó Uzumaki Kushina con perplejidad. Al oír esto, Minato Namikaze miró su abdomen. Al instante, Uzumaki Kushina comprendió a qué se refería, abrió mucho los ojos y dijo: ¿Quieres decir? Sí, asintió Minato Namikaze. Pero Uzumaki Kushina negó con la cabeza y dijo: No, no siento el aura de las bestias con cola en él, ni chakra. ¿Qué hay del 9 colas? Preguntó Namikaze Minato de nuevo. Al oír esto, Uzumaki Kushina dudó y luego cerró los ojos. Tras unas cuantas respiraciones, reabrió los ojos y negó con la cabeza, diciendo: Sigue sin cooperar. Como cuarto Hokage de Konoha, Minato Namikaze sabía naturalmente que las bestias con cola no eran animales inanimados y podían comunicarse. Desafortunadamente, desde que selló la mitad del 9 colas, por mucho que él y Kushina Uzumaki lo intentaran, no había mostrado ninguna disposición a comunicarse. Esto frustró a Minato, y muchos de sus planes se volvieron inviables. Ahora, incluso sus intentos de confirmar algo eran imposibles.
Suspiró suavemente, y luego dijo. No importa. Olvídalo todo. Por fin tenemos un día libre, vamos a dar un paseo. Después de todo, Minato era un encanto, y con solo una palabra, el rostro de Kusino Uzumaki se iluminó con una sonrisa. Entonces, Kusino Uzumaki, sujetando el brazo de Minato, avanzó. En cuanto a Naruto, ya había huido. En otro lugar, después de saciar su apetito con una copiosa comida, Kinmin se dirigió a los baños termales llamados Konoha no You, en un rincón del pueblo. Se quedó allí hasta bien entrada la noche antes de regresar a casa. Lo primero que hizo al llegar fue ir a su habitación a descansar. Una noche tranquila. Al día siguiente, Kinmin durmió hasta que despertó de forma natural. Cuando abrió los ojos, el sol ya se había alzado sobre los tejados. Se incorporó, miró por la rendija de la ventana la brillante luz del sol y se estiró vigorosamente. Después de un largo rato, saltó de la cama. Luego, salió de la habitación y se dio una ducha caliente. Después, se puso ropa informal y salió de la casa. Llegó a la calle, dobló una esquina y, justo al salir de la zona residencial, oyó el bullicio de los vendedores. Al levantar la vista, vio una calle bulliciosa, llena de puestos y tiendas que vendían todo tipo de comida y artículos de primera necesidad. Además, no solo el clan Uchiha andaba por allí, sino que mucha gente de la aldea también había venido a comprar o vender. Esto era completamente diferente de lo que recordaba. En su memoria, el clan Uchiha y la aldea estaban enfrentados en ese momento, eran extremadamente xenófobos y ya estaban bajo la vigilancia de los Anbu. ¿Y ahora? La relación entre ambos bandos no solo no se ha deteriorado, sino que se ha vuelto mucho más armoniosa. La razón es bastante simple. Gracias a su participación, la rebelión de las 9 colas en esta vida no causó daños significativos a la aldea ni duró mucho. Además, como Obito Uchiha había revelado su presencia desde el principio, Minato Namikaze era plenamente consciente de que poseía el Sharingan. En consecuencia, incluso cuando el 9 colas apareció por primera vez, con un reflejo del Sharingan en sus pupilas, claramente bajo el control de una ilusión de Sharingan, no sospechó que el clan Uchiha fuera su objetivo. Bueno, al menos no abiertamente. Además, dado que había lidiado con el alborotador Danzo desde el principio, y sin su instigación, el clan Uchiha, naturalmente, no se habría visto obligado a trasladarse a los rincones más remotos de la aldea. Con más oportunidades de interacción entre ambos bandos, los malentendidos se volvieron menos frecuentes. Por lo tanto, la situación actual es bastante normal. Claro, esto no significa que el clan Uchiha y Konoha estén completamente libres de cualquier conflicto. Las diferencias entre ambos bandos se remontan a la fundación de la aldea, y es improbable que se resuelvan pronto. Lo único que se puede decir es que todo está bajo control. Ordenando sus pensamientos, Kinmin dejó de darles vueltas. Se dirigió a un puesto de desayuno, se sentó, pidió una porción y comenzó a comer. Terminó rápidamente todo lo que había en la mesa. Luego se dirigió a otro puesto, pidió algo diferente y lo devoró de nuevo. Durante la siguiente media hora, visitó varios puestos más, devorando desayunos para más de 10 personas antes de irse finalmente, satisfecho. Eructando, Kinmin comenzó a deambular por la aldea. Sin darse cuenta, estaba fuera de la escuela ninja. Pensando en lo que Minato Namikaze había dicho ayer, se detuvo. Tras un momento de reflexión, decidió entrar a ver cómo estaban los alumnos de sexto. Pero en cuanto puso un pie en el terreno, notó algo diferente. La escuela parecía inusualmente tranquila hoy, y muchos Chuuno Jonin se veían en los rincones. Algunos de estos ninjas estaban de guardia, mientras que otros esperaban algo, con la mirada fija en el edificio de enseñanza. Kinmin repasó rápidamente la memoria del clon de sombra y recuperó la consciencia rápidamente. Resultó que hoy era el día de los exámenes Chuunin de Konoha. Los exámenes Chuunin se celebran 2 veces al año, una en julio y otra en diciembre. Hoy era el primer día del primer examen Chuunin, la prueba escrita. Los ninjas de guardia se aseguraban de que no se interrumpiera el examen. En cuanto a los ninjas que esperaban ansiosamente, probablemente eran estudiantes que presentaban el examen. Al mirarlos, Kinmin no pudo evitar pensar en los padres ansiosos fuera de la escuela durante los exámenes de ingreso a la preparatoria en su vida anterior. Negando con la cabeza, Kinmin se detuvo y se alejó de la escuela ninja. Justo ahora, había querido visitar a los estudiantes de sexto grado por capricho. Como la escuela ninja era incómoda para acercarse ahora, no había necesidad de perder el tiempo. Después, Kinmin paseaba o probaba diversas exquisiteces, como si quisiera comer todo lo que le gustaba de golpe. Y así fue.
Al fin y al cabo, solo tenía esta oportunidad cada 10 días, así que, naturalmente, no podía perderse nada. Por supuesto, tampoco olvidó comprar varios suministros para los siguientes 10 días de entrenamiento. Así, el día pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día siguiente. Al día siguiente. Temprano en la mañana. Después de llegar a la isla de la luna, Kingmin abrió su Byakugan como de costumbre y examinó sus alrededores. Después de confirmar que no había anormalidades cerca, inmediatamente comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Y tal como había predicho, después de poco más de 3 días de entrenamiento, su cuerpo había alcanzado el punto crítico de transformación. Ahora, sin importar cuánto se fortaleciera, no había ninguna mejora en absoluto. Bajo la isla de la luna. Dentro del volcán. Kingmin hizo una pausa y se sintió a sí mismo. Después de confirmar que su entrenamiento anterior no tuvo efecto, dejó escapar un largo suspiro. Entonces, con un pensamiento repentino, desató la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose directamente a la isla de la luna. Luego salió del modo sabio y esperó un momento, permitiéndose curarse del daño sufrido por el duro ambiente de abajo, antes de desactivar la técnica de clones de sombra múltiples. Instantáneamente, todos los clones de sombra, tanto dentro como fuera de la isla, se desintegraron y disiparon. Un torrente de recuerdos inundó su mente. Kingmin resistió el impulso de revisarlos de inmediato. Primero, clasificó y almacenó el chakra y la energía natural que regresaban con ellos, y luego comenzó a revisarlos. Absorbió y digirió rápidamente la experiencia de cultivación contenida en ellos. Luego miró la hora. Aún no era mediodía, así que aún era temprano. Así que hizo algunos ajustes, y una vez que recuperó su condición al máximo, comenzó a trabajar para romper las ataduras invisibles que restringían su crecimiento físico. El proceso fue el mismo que antes. Primero, usó su control humano para guiar la dirección, luego concentró su chakra de liberación Yang y, con un esfuerzo minucioso, gradualmente permitió que sus células superaran las limitaciones. Así, el tiempo transcurrió, minuto a minuto. En un abrir y cerrar de ojos, se hizo tarde. 10 horas transcurrieron sin parar. Finalmente, después de que Kingmin enviara otra corriente de chakra de liberación Yang por los meridianos de su cuerpo, llegando a cada célula, resonó un crujido como el de un cristal roto. Entonces, sintió como si le hubieran quitado un gran peso del cuerpo y una sensación de alivio. En el instante en que sintió esa sensación familiar, Kingmin supo que lo había logrado. Ya había superado esa barrera de limitación. A continuación, llegó la verdadera transformación. En cuanto este pensamiento llegó a su mente, una corriente cálida nació de lo más profundo de su cuerpo. Como un hilo de agua, fluyó rápidamente por los meridianos de sus chakras, por todo su cuerpo, comenzó a nutrirlo e impulsó la lenta evolución de sus células. En ese instante, Kingmin se sintió como si se sumergiera en una fuente termal, extremadamente reconfortante. Así que vació su mente y dejó que su cuerpo, bajo el aliciente de esa corriente cálida, eligiera instintivamente la dirección de su evolución. Más de media hora después, Kingmin abrió los ojos de repente. En ese momento, en su percepción, el tiempo parecía haber transcurrido mucho tiempo, pero parecía haber transcurrido solo un instante. En resumen, fue maravilloso. Después de un instante, Kingmin concentró su mente y dijo en silencio: panel. Al momento siguiente, un panel translúcido azul claro apareció frente a él. Nombre: Uchiha Kingmin. Edad: 17 años. Constitución: 36-37. Espíritu: 37. Chakra: 6.872.510, 30, 15, 90, 13, 85, 36, 10. Energía natural: 0, 10, 30, 15, 90, 13, 85, 36, 10. Limaje: Sharingan Eternal Mangekyou, 69.650, 100.000, 69.999, 100.000. Byakugan, 10.000, 100.000, 10.315, 100.000. Liberación de Madera, 3.015, 10.000, 3.660, 10.000. Liberación Fundida, 325, 10.970, 10.000. Liberación de Hielo, 500, 10.000, 1.150, 10.000. Liberación de Tormenta, 412, 10.000, 1020, 10.000. Liberación de Polvo, 4.652, 5.380, 10.000. Habilidades: Refinamiento de Chakra. Nivel 8, 3.480, 50.000. Nivel 8, 7.032, 50.000. Control de Chakra.
nivel 9, 34.950, 100.000, nivel 9, 51.030, 100.000. Habilidades perfeccionadas. Se puede ver que, al igual que antes, a medida que su cuerpo completaba su transformación, su atributo de constitución aumentó de nuevo, de 36 a 37. Su atributo de espíritu también llegó a 37. Esto significaba que su mente y su cuerpo habían recuperado una vez más un equilibrio perfecto. Kingmin se sintió cuidadosamente a sí mismo y descubrió que la sensación previa de su mente oprimiendo sutilmente su cuerpo había desaparecido. Esto hizo que Kingmin fuera muy feliz. Aunque este equilibrio no duraría mucho, cada minuto que le quedaba era una sensación de relajación. Además, no tendría que preocuparse de que su potencial se viera suprimido por el desequilibrio entre sus dos atributos. Con este pensamiento, Kingmin ajustó de inmediato su estado y activó por completo la técnica de refinamiento de chakra para aprovechar al máximo su potencial. Así era, necesitaba probar de inmediato los beneficios de esta mejora de constitución. Primero, el aumento del límite teórico de chakra. El tiempo pasaba. Después de unos 10 minutos, Kingmin dejó de explorar su potencial. Entonces, observó con atención los cambios en su cuerpo durante los últimos 10 minutos, comparando el aumento del límite de chakra en el panel para estimar el potencial obtenido con esta transformación. Rápidamente concluyó que esta mejora de constitución había aumentado su potencial, o límite teórico de chakra, en aproximadamente 20 millones de puntos. Esta cifra era casi 4 millones más que los 16 millones de aumento del límite teórico de chakra que había experimentado cuando sus atributos de constitución y mental estaban equilibrados en 36 puntos. Esto también demostraba que la diferencia entre cada atributo se ampliaba con el paso del tiempo. Por supuesto, esto era algo que sabía desde hacía mucho tiempo, así que no había necesidad de entrar en pánico. Con una sensación de aumento de su potencial, inmediatamente comenzó a probar su tasa de recuperación de chakra. Con un pensamiento, Kingmin detuvo la técnica de refinamiento de chakra. Luego, mientras esperaba en silencio a que su cuerpo recuperara chakra de forma natural, observó los cambios en su chakra en el panel de control. 10 minutos después, dejó de observar. Ahora, su chakra había aumentado en 450.694 puntos. 10 minutos equivalen a 450.694 puntos, una hora de 2.704.166 puntos y un día de 24 horas a 64.900.000 puntos. Esto significa que, con suficiente energía, ahora puede recuperar un máximo de 64,9 millones de puntos de chakra al día. Esto es 10 millones más que antes. La última vez, cuando se equilibraron los dos atributos, el aumento fue de solo 8 millones de puntos. Claramente, al igual que el aumento en el límite teórico de chakra, su potencial no se había suprimido de ninguna manera. Por supuesto, eso no era lo más importante. Lo más importante era que, a partir de ahora, tendría otros 10 millones de puntos de chakra disponibles al día. Kingmin estaba encantado. Inhala. Respira hondo y luego exhala lentamente. Kingmin puso orden en sus pensamientos y se calmó, luego miró a otra parte del panel para comprobar sus avances en los últimos 5 meses. Lo primero que le llamó la atención fue el aumento de su límite de chakra. En los últimos 5 meses, gracias a su exploración continua, su límite de chakra había aumentado directamente en más de 3,5 millones de puntos, casi un tercio de su límite original. Esto ha aumentado su límite de chakra de poco más de 10 millones a casi 14 millones, lo que ha incrementado aún más su poder de combate. Kingmin también estaba contento. Además de las mejoras en sus estadísticas base y el límite de chakra, la evolución de su Sharingan también progresó según lo previsto, alcanzando el punto final de evolución durante esta transformación física. Ahora ha alcanzado 69, 999, 100, 000, a solo un paso del pequeño umbral de 70, 000, 100, 000. Este avance en el Sharingan requiere la técnica especializada reflejo del corazón, que estimula el cerebro para producir chakra especial y desencadena cambios en los nervios oculares. De lo contrario, probablemente ya se habría abierto paso durante su transformación física. Además, Sub-Yakugan, elemento madera, elemento derretimiento, elemento hielo, elemento tormenta y elemento polvo, todos límites y eliminaciones de linaje, también obtuvieron 200 o 300 puntos adicionales de evolución durante esta transformación física, como de costumbre.
Sin embargo, esta cantidad de evolución es insignificante comparada con lo que se necesita para el siguiente avance. Por lo tanto, Kingmin simplemente los miró y los pasó por alto. A continuación, llegó el momento de mejorar refinamiento de chakra y control de chakra. El primero se mantuvo estable, ganando 24 puntos de competencia diariamente. En los últimos 5 meses, solo había acumulado unos 3.600 puntos de competencia. Actualmente, su competencia solo había aumentado del nivel 8, 3480, 50, 000, al nivel 8, 7032, 50, 000. Le faltaba mucho para alcanzar el siguiente nivel. En cuanto al segundo, su competencia crecía rápidamente gracias a la intensa práctica de fusionar 7 propiedades de chakra con múltiples clones de sombra y a la constante manipulación del chakra senjutsu durante su fortalecimiento físico con la técnica corporal definitiva. En tan solo 5 meses, había ganado más de 16.000 puntos de competencia. Sin embargo, como ya había superado el nivel 9, la mejora requería 100.000 puntos de competencia, por lo que aún no era posible avanzar en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, su dominio ya había alcanzado la mitad, y a su ritmo actual, podría avanzar con éxito en 1 año y medio como máximo. Aunque era mucho tiempo, tampoco lo era tanto. Aún albergaba una pequeña esperanza. Después de todo, según la experiencia, la efectividad de cualquier habilidad aumentaría significativamente al superar el nivel 9 y avanzar al 10. Y control de chakra mejoraba principalmente su control absoluto sobre el chakra. Por lo tanto, era previsible que, una vez alcanzado este avance, su control sobre el chakra aumentaría significativamente. Entonces, ya sea practicando habilidades o fortaleciendo su cuerpo, podría conservar una cantidad considerable de chakra. Kingmin exhaló levemente y dejó de darle vueltas. Volvió a examinar el panel, fijándose finalmente en el Sharingan, que había alcanzado un nivel de evolución de 69.999, 100.000. Si realizaba la técnica de reflexión del corazón ahora para estimular la evolución del Sharingan, Kingmin calculó que lograría un avance en 10 minutos como máximo. Sin embargo, una vez más se sintió a sí mismo, sintiendo el alivio que le brindaba el equilibrio entre mente y cuerpo. Finalmente, se rindió. De todos modos, ya era tarde. Podía esperar fácilmente hasta mañana para lograr el avance. Así, tendría una noche para permitir que su mente y cuerpo se fusionaran, mitigando los efectos negativos de un desequilibrio posterior. Hagámoslo. Reflexionó Kingmin, tranquilizándose. Entonces, sin perder más tiempo, se levantó y, en un instante, llegó a la cabaña. Tras un rápido baño, entró y comenzó a descansar. Aunque su reciente transformación lo había aliviado en gran medida de la fatiga, se durmió rápidamente al acostarse en la cama. Una noche tranquila. Al día siguiente, Kingmin se levantó temprano. Se lavó rápidamente junto al arroyo y devoró varias píldoras de Binglian mejoradas para llenar el estómago. Después, usó la técnica corporal destello y saltó al espacio abierto en el centro de la isla de la luna. Encontrando su lugar habitual de entrenamiento, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a practicar la técnica del reflejo del corazón para estimular la evolución de su Sharingan. 10 minutos pasaron en un instante. Cuando otra explosión de chakra especial entró en sus ojos, su Sharingan se abrió involuntariamente. Con ella, una poderosa presión mental llegó. En ese momento, todo en la isla de la luna quedó en silencio. Poderosas fluctuaciones mentales emanaron de él, expandiéndose hacia afuera, con leves signos de pérdida de control. Afortunadamente, este estado mental no duró mucho. Kingmin recuperó rápidamente la compostura y comenzó a reunir esta energía mental. Después de aproximadamente media hora, la retrajo con éxito dentro de su cuerpo. Con eso, la presión mental que envolvía toda la isla se disipó. Kingmin percibió cuidadosamente su propio estado y descubrió que, justo entonces, su poder mental se había disparado. Incluso sin abrir el panel de control, Kingmin sabía que su atributo mental había aumentado ligeramente. Sin embargo, para su tranquilidad, lo revisó. Como era de esperar, su atributo mental había aumentado ligeramente, de 37 a 38 puntos. Esto había desequilibrado nuevamente su mente y su cuerpo. Además, como la brecha entre cada atributo básico se hacía mayor con el paso del tiempo, la presión que sentía después de este desequilibrio aumentó. Afortunadamente, tras la fusión espiritual y física de la noche anterior, su tolerancia a esta situación había mejorado considerablemente.
Por lo tanto, por el momento, no había ningún problema grave. Sin embargo, era previsible que, a medida que sus atributos básicos siguieran mejorando, la duración de este desequilibrio tendría que reducirse. Esto evitaría consecuencias inesperadas. En cuanto a cómo lograrlo, era bastante sencillo. Simplemente gestionar el tiempo del aumento de sus atributos espirituales y físicos. Sin embargo, esto era un asunto para el futuro y no tenía una importancia inmediata. Tras calmarse y ajustar su estado, Kingmin, una vez que todo estuvo listo, comenzó a probar los cambios provocados por el aumento del atributo espiritual. De hecho, al igual que con el aumento del atributo físico, también probaría el límite teórico de chakra y la tasa de recuperación de chakra tras el aumento del atributo espiritual. Solo con una comprensión clara de estos factores podría planificar mejor su entrenamiento posterior. Con esto en mente, Kingmin comenzó a utilizar plenamente la técnica de refinamiento de chakra, explorando su potencial. El tiempo transcurría minuto a minuto. Después de unos 10 minutos, dejó de excavar. Centrando sus sentidos en su cuerpo, Kingmin percibió con atención los cambios en su cuerpo físico durante los últimos 10 minutos. Luego, comparando el aumento en su límite de chakra con el aumento en su potencial, calculó el aumento en su potencial. Rápidamente concluyó que este aumento en su atributo espíritu había aumentado su potencial, o límite teórico de chakra, en aproximadamente 7,5 millones de puntos. Si bien este aumento no fue tanto como el aumento de 20 millones de chakra teórico del aumento del atributo constitución de ayer, todavía era 1,5 millones más que el aumento de 6 millones de chakra teórico del límite de su atributo espíritu, que aumentó de 36 a 37 puntos. Además, las pruebas de Kingmin mostraron que su tasa de recuperación de chakra había aumentado en 4,5 millones de puntos. Nuevamente, esto no fue tanto como el aumento de 10 millones de puntos del aumento del atributo constitución de ayer, pero todavía era 1 millón más que el aumento de 3,5 millones de puntos de su atributo espíritu del día anterior. Por lo tanto, su excedente diario de chakra ahora alcanzó los 21,868 millones, igual 7,368 millones más 10 millones más 4,5 millones. Por supuesto, esto fue solo temporal. A medida que su cuerpo experimenta otra transformación y aumenta su resistencia, necesitará invertir más chakra para entrenar a toda velocidad. Además, su Sharingan puede seguir mejorando, y las 6 horas que dedicó a la técnica reflejo del corazón deberán ser devueltas a la otra parte. Por lo tanto, la cantidad final de chakra que le quedará solo se conocerá después de la prueba.